Gracias, Dios amado. Amén. Bien, amados, entonces empezamos la segunda parte del libro del profeta Daniel. Habíamos anticipado en la anterior sesión que los primeros 6 capítulos son biográficos y el resto de los 6 capítulos, de los 12 capítulos del libro del profeta Daniel, son proféticos. Amén. Entrando ya esta noche al capítulo número 7. Amén. Es necesario que también recordemos, y estemos siempre recordando la estatua de Nabucodonosor. Amén. ¿Por qué? Porque en función de la estatua de Nabucodonosor, que habíamos visto en el capítulo 2, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, ¿no? Todo eso que hemos visto, y a las piernas, ¿no? Eran los imperios que fueron apareciendo, ¿no? Por turno. Primero Babilonia, después Medo-Persia, después Grecia y después Roma. Las piernas de hierro son Roma. Ahora, después de las piernas vienen los pies, pero están con barro y hierro mezclado. No se puede mezclar, por tanto, nos dice la Escritura de que serían alianzas humanas, las que estamos viviendo en este tiempo. Estamos viviendo la edad de las alianzas humanas, donde no haya un imperio único que, como anteriormente, domine el mundo entero, sino son alianzas humanas que definitivamente gobiernan. ¿Ven? Ahora bien, la estatua como tal que mostró en sueño al rey Nabucodonosor es lo que la Biblia más o menos da a entender que se trata de lo que muestra al mundo, amén. En las enciclopedias, en los libros de historia, conocemos, ¿no es cierto?, de un imperio babilónico, de un imperio medo-persa, de un imperio griego, de un imperio romano, pero que han desaparecido, digamos. Del imperio babilónico, por ejemplo, físicamente, ruinas en Babilonia, ¿no? Pero precisamente a partir del capítulo 7 nos muestra la Escritura lo que ha ido operando detrás de esos imperios. Al rey le mostró lo físico, a Daniel le muestra lo espiritual. Amén. Bien. Vamos a empezar entonces, capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían el gran mar. Y ahí está, versículo 3. 4 bestias, dice, 4 bestias grandes, diferentes, una de la otra, subían del mar. Amén. Muy bien. El mar, en un sentido profético, ¿qué representa? Naciones, muchedumbres de gentes. Amén. Y vamos al detalle de cada una de estas bestias. Versículo 4. La primera era como león, tenía alas de águila, ¿no es cierto? Yo estaba mirando, dice, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. El primero entonces león, el segundo es oso, tercero es leopardo. ¿Y por qué dice con 4 alas de ave en sus espaldas? Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Porque cuando murió, su imperio fue distribuido entre sus 4 generales. Amén. Después de esto miraba, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, y esto me lo subrayan por favor, la 4ª bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte,
la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y subraya esta parte. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Por qué será que en la profecía del profeta Daniel, cuando habla ya de esta bestia última que estamos mencionando, a diferencia de las otras bestias, esas bestias son entidades espirituales que están operando, no han acabado de operar, sino en la parte, digamos, espiritual, siguen operando. ¿Amén? Ahora bien, ¿por qué será que esta cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, va a ser diferente? Eso es bien importante discernir. Diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. ¿Por qué? Porque esta cuarta bestia no es otra que la bestia que se encuentra en el abismo, que va a subir del abismo. ¿Qué es el abismo? El abismo es prisión de demonios. En el tiempo de la gran tribulación se va a abrir esta prisión y va a salir esta cuarta bestia, que no es otro que el anticristo. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre los de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño, precisamente, esos 10, son 10 líderes mundiales que le van a dar autoridad a la bestia, y de esos 10 líderes va a salir ese cuerno pequeño que es el anticristo. No sé si se entiende esto. Por ejemplo, de esa forma es que nosotros vemos por qué razón el libro de Daniel se relaciona tan estrechamente con Apocalipsis. Porque en Apocalipsis vamos a ir a recordar lo que vimos en alguna oportunidad, los 10 cuernos. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Amén. Apocalipsis capítulo 12. Amén. Y dice, también apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, ¿no? Entonces, ese es justamente que nos dice la palabra del Señor, ¿no? Más propiamente, el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y justamente ahí, en Apocalipsis 13, relaciona esto con Daniel. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Una combinación de todas, ¿no es cierto? Pero en este caso último ya es, como se dice, aumentado y corregido, si se dice. Amén. Y es por eso que a esta última bestia, el dragón le dará su poder y su trono y grande autoridad. Amén. Y dice precisamente que es esta cuarta bestia. Vamos a volver otra vez a Daniel capítulo 7, pero esta vez en el versículo 9. Amén. Pero más propiamente, otra vez el 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este es el detalle del anticristo. Cuerno pequeño, ¿no es cierto? Ahora, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Quién es? El Padre. Anciano de días significa eternidad de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el hilo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego. Las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso tiene que ver también en Apocalipsis, cuando venga el juicio ante el trono blanco, cuando los libros se abran. Hemos estudiado, ¿verdad? Estos libros son las conciencias de los seres que van a comparecer ante el juicio ante el trono blanco. ¿Ven? Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno,
Miraba hasta que mataron a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esto nos muestra que van a ser arrojados en el lago de fuego. Los que van a estrenar el lago de fuego en realidad es el anticristo y el falso profeta. Habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Ven? Miraba yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino uno, que no será destruido. ¿Quién es? Nuestro amado Rey Jesucristo, que su reino es eterno. A diferencia de los imperios que van pasando, Babilonia, Medo, Persia, Grecia, ¿no? Y los gobiernos humanos, que también, por más países muy ricos y qué sé yo, y muy seguros que se sientan, va a pasar todo. Y se va a instaurar en la tierra un reino que jamás será destruido. El reino de nuestro amado Rey Jesucristo. Amén. Amén. Se me turbó el espíritu y a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ahí está. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Nos dice que Rey de reyes, Señor de señores. Reinaremos con él por siempre. Amén. Amén. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, porque es la más terrible, más diferente de todas, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto significa que en la gran tribulación va a haber una tremenda y fuerte persecución para los que estén en ese tiempo. Nosotros ya estamos en la casa del Padre, amén. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Para tener una idea de cómo va a ser el reino de la bestia, el reino del anticristo. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes de... Inicialmente, hermanos queridos, va a surgir 10 líderes mundiales, representando a las regiones de toda la tierra. Estos se van a poner de acuerdo para darle a uno todo el reino, le van a entregar. Pero va a haber un complot ahí de que 3 de estos que le están dando los va a derribar antes, previamente. Seguramente van a querer oponerse a que le den a la bestia el dominio de todo. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. De estos 10 reyes, uno tiene que estar por encima. ¿Por qué? Para que se cumpla lo que dice la palabra, que va a ir, dice, va a reinar y va a hacerse adorar como si fuese Dios. Como si fuese Dios. Amén. Ahora, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Por eso va a haber una fuerte persecución ese tiempo para todos los que profesen la fe de nuestro amado Rey Jesucristo. Ahora bien, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley,
y serán entregados en su mano. ¿Qué dice? Subraya. Hasta tiempos. ¿Cuánto es eso? 3 años. Tiempos, ¿qué es? 2 años. 1 año. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. 2 más 1, 3 y medio. 3 años y medio. 42 meses, 1260 días va a durar el reino de la bestia, o el dominio de la bestia. Ese tiempo le van a dar para qué, pero suficiente para hacer, como dice, despedazar y quebrantar. Pero se sentará el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ahora bien, vamos a dejar un minutito. La palabra confirma la palabra. En el Nuevo Testamento, ¿dónde encontramos esto? Segunda de Tesalonicenses, por favor. ¿Ven? Y vamos a recordar, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, por favor, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Recordando nada más siempre, tratando siempre de tenerlo presente. En general, primera Tesalonicenses nos habla del rapto. Segunda Tesalonicenses nos habla del día del Señor o de la gran tribulación. Por eso les dice el apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Nuestra predicación es que el día del Señor está cerca. Pero, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué dice, no se dejen engañar? No. En versiones más recientes, está mejor traducir esta parte. Dice, el día del Señor ha llegado. Estaban enseñando que el día del Señor ya había llegado. ¿No es cierto? Pero eso no es así. Había lugares donde había mucha persecución, tanta persecución que pensaban que estaban en el día del Señor, en la gran tribulación, ¿no es cierto? No. Él dice, nadie os engañe. Por más situación difícil que esté pasando una nación, ese día del Señor no va a ser comparable con nada que haya pasado durante toda la historia. Dice, nadie, ¿qué dice el 3? Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá, ¿qué? El día del Señor, la gran tribulación, sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. ¿Estamos viviendo tiempos de apostasía? Sí. ¿Alejamiento de la verdad? Sí. ¿No es cierto? Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero es el líder político mundial, que lo hemos visto en su momento, y para después aparezca el anticristo, que es el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El cuerno pequeño del que habla el profeta Daniel es el anticristo, ¿no? Que va a reinar sobre toda la tierra, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es anticristo? Recordando eso. Anticristo tiene dos sentidos: contra Cristo o en vez de Cristo, o el que se hace pasar por Cristo. ¿Amén? Ahora bien, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? A la manifestación del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué significa manifieste? Se muestre. Amén. 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 Hay un aspecto muy importante en el versículo 7. De todas maneras, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Subraya eso. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Misterio de la iniquidad es el espíritu del anticristo. Una cosa es el anticristo, que se va a manifestar en su momento, cuando el Señor lo permita, ¿no? Y otra cosa es el espíritu del anticristo que estamos viviendo en este tiempo. Todo lo que se opone al evangelio, ahí está operando el misterio de la iniquidad, ahí está operando el espíritu del anticristo. Así como el Espíritu Santo está preparando la venida del Señor, está preparando a su iglesia, que somos nosotros, para la venida del Mesías, el espíritu del anticristo está preparando el camino para la venida del anticristo. ¿Amén? Ahora bien, solo que hay quien al presente lo detiene.
hasta que él a su vez se ha quitado de medio. ¿Quién? Cuando dice él a su vez. Algunos hermanos tienen conflicto con eso porque cuando dice, pero si ese es el rapto que está, que la iglesia, es decir, que la iglesia está impidiendo la manifestación del anticristo, ¿por qué dice él? Porque es el Espíritu Santo. No se puede hablar de la iglesia sin hablar del Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a ir? En el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso dice, hasta que él, a su vez, el Espíritu Santo operando en la iglesia se la lleva en el arrebatamiento. Amén. Y no es que tampoco, ya es otra de las cosas, ¿no? El Espíritu se va, ya no va a estar el Espíritu. No, el Espíritu Santo es omnipresente, siempre va a estar en todas partes, siempre. El Espíritu Santo va a operar de tal forma de arrebatar a la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así como nos va a transformar en cuerpos glorificados, ¿no es cierto? Entonces, así como va a hacer que los muertos en Cristo resuciten primero, luego nosotros, los que vivimos, los que habíamos quedado, seremos arrebatados con el Señor. El Espíritu Santo está siempre presente, en todas partes. Es omnipresente, es Dios. Amén. Pastor, una pregunta. Dime, Anita. ¿El Espíritu Santo se va con la iglesia o se queda? Justamente la iglesia se va en el poder del Espíritu Santo. Pero el hecho que se vaya en el poder del Espíritu Santo no quiere decir que el Espíritu Santo se vaya, sino que uno de los atributos del Espíritu Santo es ese, de hacer que la iglesia pueda ser arrebatada. Amén. O sea, es Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que el Señor, cuando se resucitó al tercer día, se presentó a más de 500 al mismo tiempo. No, es Dios. Se manifestó y se presentó a más de 500 al mismo tiempo. Es Dios, pues. Que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo porque es Dios, porque es omnipresente. Y el Espíritu Santo es eso. Se lleva a la iglesia, pero se queda el Espíritu Santo acá. Porque aquí también va a haber gente que ese tiempo se va a convertir. Pero ser cristiano en esos tiempos, no va a ser lo mismo. Ahora es difícil, hermanos, no es fácil. Pero en ese tiempo, con persecución, con juicios, con todo eso. Hay ese pasaje que hemos leído alguna vez de Apocalipsis capítulo 7, ¿no? Versos, cuando dice una multitud tan grande que nadie podía contar, de todos los pueblos, naciones, lenguas. Ese versículo muchas veces erróneamente lo aplican como si fuera inmediatamente al rapto. No. ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Le pregunta Juan al anciano. Le dice, estos son los que están saliendo de la gran tribulación. Es increíble cómo va a haber conversiones ese tiempo y cómo va. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque así nomás la cosa a veces a la mala. Amén. Bueno, dice, entonces se manifestará aquel inicuo, es otro nombre del Cristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Recordemos, hermanos, que va a haber la batalla de Armagedón, donde el anticristo, a la cabeza de las naciones rebeldes, van a enfrentarse al Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Inicuo, otro nombre del anticristo, ¿no? Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Noten ustedes, hay prodigios del Señor, milagros, sí, pero cuando son mentirosos es de parte del enemigo, es parte de mentira. Amén. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Ya. Volvemos otra vez entonces a Daniel capítulo 7. Versículo hemos quedado. Vamos a leer de nuevo para recordar. Versículo 9. Perdón, no está en el capítulo 7. Capítulo 7, ¿y qué dice? En el versículo 23, 7:23. Estamos en el capítulo 7 de Daniel. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará, despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Estos que tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará.
como siempre, traidor, ¿no? De los que le han dado el reino, a 3 los derribará. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos el Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos, la ley, y será entregados en su mano hasta tiempos. Medio tiempo. ¿Cuánto es eso? 42 meses, 1260 días. Pero se sentará el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí el fin de sus palabras. En cuanto a mí, dice Daniel, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Algo que quisiera adelantar lo siguiente, hermanos. Todo esto que recibió Daniel, el Señor le dice, séllalo, porque no es para tu tiempo, es para el tiempo del fin. Entonces iba a sellarlo, iba a guardarlo bien, la profecía. No le entendía mucho el mismo Daniel. Escribió lo que el Señor le había mostrado y punto. Ahora entendemos, discernimos a qué se estaba refiriendo. Amén. Ahora bien, el capítulo 7 nos habla de bestias, representadas en, otra vez, león, que significa Babilonia. El otro, oso, que significa Medo-Persia. El otro, leopardo, que significa Grecia. Ya lo menciona, porque del Imperio Romano restaurado va a salir el imperio del reino de la bestia. ¿Ven? Y es lo que está pasando ahora. Nuevamente están quedando estados que han pertenecido al Imperio Romano. ¿Ya? ¿Amén? ¿Ya? Bien. Vamos al capítulo 8. Esta vez, visión del carnero y del macho cabrío. En el año tercero, capítulo 8, estamos, versículo 1. ¿Amén? Capítulo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa. Susa es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulán. Amén. Ya. Y alcé los ojos, miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ya no está mencionando Babilonia, está mencionando directamente al que sigue, Medo-Persia. De los medos y los persas que hemos dicho, los persas siempre fueron los superiores. Por eso dice, era más alto que el otro, el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad. Y se engrandecía. Eso es precisamente lo que pasó al principio con Medo-Persia. Eran imperios que dominaron un tiempo hasta que aparecía otro. El caso de Babilonia dominó un tiempo, pero ahí vemos también algo muy importante. Quien hace la historia no es el hombre, quien hace la historia es el Señor. El Señor dispuso que haya estos imperios, que hay un imperio babilónico, que hay un imperio Medo-Persia, y hay otro griego y después otro Roma. ¿Ven? Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. ¿Quién será ese macho cabrío? Después de Medo-Persia, Grecia.
Venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Quién será ese cuerno notable? Alejandro el Grande, que se caracterizó por ser un tremendo conquistador, aunque murió joven, a la edad de 30 años. Relatan que murió triste porque ya no tenía más que conquistar. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con toda la furia de su fuerza. Lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, mire cómo es eso. Aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué hemos dicho? Que al morir joven murió sin herederos y dejó a sus 4 generales. Se distribuyeron todo el imperio. Amén. Amén. Ahora, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y a las tierras. Pero vamos a ver. Versículo 8 vamos a leer de nuevo por su importancia. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Alejandro el Grande murió el 323 a los 33 años de edad. Amén. Cuando dice 4 cuernos representan los 4 generales que se repartieron el imperio de Alejandro. Casandro, Grecia; Lisímaco, Asia Menor; Antígono, Siria; y Ptolomeo, Egipto. Se han distribuido todo lo que había conquistado Alejandro el Grande. 8-9. ¿Qué dice? Vamos a leer el 9. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora, nos está refiriendo, hay que tener cuidado, amados, porque acá muchos confunden y dicen, es el anticristo. No. Hubo un personaje antes. Hubo un personaje antes, es decir, en el tiempo bíblico, que apunta a lo que va a ser el anticristo. ¿Ya? O sea, es increíble cómo el Señor permitió que surja este personaje que con sus características apuntaría a lo que va a ser después en la gran tribulación. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesús dijo, la abominación de la desoladora, de la que habló el profeta Daniel? Es este bicho que hizo esa abominación desoladora. ¿Quién es? Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, rey de Siria, desde el 175 al 164, el 167 a.C., Antíoco conquistó Jerusalén y buscó acabar con la religión de los judíos, prohibiendo la circuncisión y profanando el templo de una manera terrible. En el altar hizo poner una cerda, en el altar del templo. Hizo ahí un sacrificio, una abominación terrible. Hizo comer sangre a los sacerdotes en contra de lo que estipula la ley. Amén. Hizo tremendas cosas. Ahora bien, se engrandeció, dice, y uno de ellos salió un cuerno, vamos a volver al versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y escucha lo que dice, vamos a leer por favor. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra.
profanó el templo. Como les digo, puso una cerda ahí en vez de lo que se hacían los sacrificios. Sabe que el cerdo era abominable para los judíos, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice fue quitado el continuo sacrificio, hay ese continuo sacrificio. Cuando usted lee en la Escritura qué significa continuo sacrificio, significa que la ley estipulaba que en el altar siempre tenía que estar encendido. En la tarde un corderito, en la mañana un corderito, en la tarde un corderito, en la mañana un corderito, así. Permanentemente, el altar tenía que estar encendido, el altar del holocausto, del sacrificio. A eso se llama sacrificio continuo. Expresando, eso es la ley, pero expresando en un sentido espiritual que permanentemente el Señor es para nosotros una bendición. ¿No es cierto? Ya el Cordero de Dios, que ha sido ofrecido por nosotros, en cualquier momento confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un sacrificio permanente, en el sentido de que Él está dispuesto a perdonarnos permanentemente. ¿Amén? Ahora bien, entonces, versículo 13, leemos por favor. Entonces, oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿qué dice? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Ahí está, prevaricación asoladora. ¿Qué es prevaricar? Es algo que significa ir contrario a lo estipulado por Dios, ¿no? Ir en contra. Un juez prevaricador, un juez que no cumple su función y actúa en contra de la ley, ¿no? Entonces, está en contra totalmente de la ley de Dios. Prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado. Amén. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 14? Leemos todos. Él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. 2300 tardes y mañanas. Eso duraría, hermanos amados, eso es en un sentido, ¿cuánto? 1150 días. Poco menos de 3 años y medio. Amén. Ahora bien, ¿a qué se refiere estos 1150 días? Que duraría la contaminación del templo. Hasta que se levantaron patriotas judíos. Ahí aparecen los macabeos. Judas Macabeo. ¿Amén? Dice, el santuario, dice, será purificado. Eso lo hizo Judas Macabeo. En diciembre del 165, 3 años después de haber sido profanado. Después de esos 2300 tardes y mañanas, los patriotas judíos echaron a Antíoco Epífanes. Está descrito esto en un historiador famoso judío llamado Josefo. Josefo habla de las guerras judías y menciona esto, a estos patriotas que lograron echar a Antíoco Epífanes y purificar el templo nuevamente. ¿Amén? ¿Está bien? ¿Alguna preguntita? Puede ser petito. Todo es el No es eso. La verdad que la palabra profética no es muy fácil, ¿no? Pero vuelvan nuevamente a ver con calma. El santuario será purificado. Lo hizo Judas Macabeo en diciembre del 165 a.C., 3 años después de haber sido profanado por Antíoco Epífanes. La fiesta, justamente hay una fiesta que se incluyó. Ustedes saben que inicialmente habían 5 fiestas anuales dispuestas por Dios, empezando por la Pascua, Pentecostés y todo lo demás, ¿no es cierto? Eran fiestas anuales religiosas. Se unió una fiesta que se llama, y en los evangelios está, la fiesta, la de dedicación. Amén. Vamos a ir un poquitito a Juan 10, 22. Cuando encuentren ese pasaje, Juan 10, 22, muchos se preguntan y dicen, ¿a qué se estará refiriendo? Juan 10, 22, ¿qué dice?
fuerte. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Esa fiesta de la dedicación es conmemorando es decir, lo que hicieron los patriotas judíos de recuperar el templo y nuevamente santificarlo. Amén. Conmemora este acontecimiento en hebreo. Hay una palabra en hebreo que se llama Hanukkah. Cuando se escuchen eso, Hanukkah es la dedicación. Es cuando recuperaron nuevamente el templo los patriotas judíos. Esto antes de Cristo. El Señor Jesús, cuando habló y dijo, será como la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, estaba mencionando esto en comparación a lo que va a ser ¿quién? El anticristo. El Antíoco Epífanes moderno. El que va a entrar, se va a sentar en su silla, se va a hacer adorar como si fuera Dios. ¿Ven? Seguimos. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Gabriel es el arcángel, es el mensajero, ¿ven? Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré, me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. No es para tus días, Danielito. Es para el tiempo del fin. ¿Ven? Él tenía nada más que registrar, sellar para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, me hizo estar en pie, y dijo, y aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin, otra vez. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son Media y Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Quién es? Alejandro el Grande, ¿cierto? El cuerno grande que tenía entre sus ojos el primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Cuando estaba Alejandro el Grande era el imperio griego. Cuando ya murió, también la fuerza se disminuyó. Versículo 23, es importante ahí discernir la profecía, amados. Hasta el 22 es tiempo pasado, ya cumplido. ¿Se entiende? El 23 ya nos está hablando nuevamente del que viene, el anticristo. ¿Por qué? Al fin del reinado de estos, y esto es interesante, subraya esta parte, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Qué interesante esta expresión, cuando los transgresores lleguen al colmo. Parece que están llegando al colmo, ¿no? Porque la maldad cada vez se multiplica. Y los transgresores en lo económico, en lo político, en lo social, en lo tradicional, en todo, está llegando al colmo. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Va a haber una tremenda persecución al pueblo judío. Amén. Y por extensión, al pueblo que crea en el Dios de Israel. Amén. Ahora vamos. Vamos, por favor, y esto siempre es relacionando Daniel con Apocalipsis. Estrechamente relacionados estos 2 libros. Cuando habla, dice, quebrantará y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.
Vamos a recordar lo que vimos en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. ¿Qué quiere decir no con fuerza fuerte? Satanás le dará su poder. ¿Amén? Le dará su poder. Porque el mundo entero está bajo él. Maligno. Y el maligno le entregará todo su poder. El Dios permitirá que el enemigo le entregue todo su poder al anticristo para que se cumpla la profecía. Amén. Apocalipsis, capítulo 12. Apareció, vamos a recordar lo que vimos en Apocalipsis. Fresquito, ¿verdad? Están leyendo siempre. Digo por fe. Digo por fe. Falta de fe. Apareció en el cielo una gran señal. Pero más fácil es recordar que aprender. Hemos visto esto. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. A diferencia de lo que frecuentemente el catolicismo los relaciona con la Virgen. No se trata de eso, se trata de Israel. Y se relaciona con un sueño profético que tuvo José. Y soñó, ¿verdad? Un sueño, dice, ¿no? Y lo vamos a ver más un cachito. Pero vamos, sigamos. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Claramente se trata de Israel, por lo que sigue más adelante. ¿No es cierto? No podemos confundir, sino, y para que veamos, digamos, en Génesis se encuentran los sueños que tuvo José, ¿no es cierto? José tuvo sueños, y al primero que encuentre los sueños de José, voy a dar un chocolate. Bueno, eso se encuentra en la Biblia. Exactamente. Vamos al Antiguo Testamento, por favor. Y vamos a encontrar la historia de José. ¿37? 38. Cuando habla, los sueños cuando está encerrado. El sueño que contó a su padre, y su padre le dijo, ¿qué? Este sueño es que yo voy a venir, tu madre y tus hermanos van a postrarnos delante tuyo. Le dice, ¿no ve? 37. Amén. Sí, 37.5. 37.5, qué bien, gracias, hermanito. 37.5, amén. Ya, excelente. Soñó José, vamos a recordar esto. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Para los que todavía están empezando a escudriñar, José es el penúltimo hijo de Jacob. Ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, aquí un manojo levantaba, estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Soñarás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Es un sueño profético, ¿por qué? Porque años más tarde, precisamente eso pasaría, cuando era el segundo hombre más importante de Egipto, y ellos llegaron y se postraron delante de él. ¿No es cierto? Soñó otro sueño, que dice el versículo 9. Lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Por qué dice 11? Porque él era el 12, pues. ¿No ven? Entonces, lo contó a su padre y sus hermanos. Y su padre le reprendió y dijo, ¿a qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Ven? Entonces, en función a esto, entendemos que es Israel, ¿no es cierto?, esta mujer, ¿ya?
Ahora bien, volvemos otra vez a Apocalipsis capítulo 12. Y el versículo 2 lo leemos de nuevo con calma. Lean con calma, entendiendo. No es fácil, evidentemente, es un terreno un poquito difícil, pero cuando le agarran ya el significado, es muy lindo. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿A quién se está refiriendo? ¿Eh? Que es Israel. Israel, ¿no es cierto? Ahora bien, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía, ¿qué? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 4, ¿qué dice? Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La salvación viene de los judíos. Jesús nació judío. ¿Quién quiso matar al bebé? Herodes. ¿Y quién estaba detrás? Satanás, utilizando a Herodes para la muerte de los bebecitos, ¿no es cierto? Inocentes. ¿Amén? Se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Y ella, dice el verso 5, leemos todos fuerte. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién? Que regirá, futuro. ¿Qué significa regirá? Regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo fue arrebatado el Señor? Al resucitar al tercer día. Estuvo, ya nomás se fue. ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 días, 40. Después de resucitar, estuvo 40. Después, pasados los 40 días, se fue con sus discípulos al monte de los Olivos, que queda a la salida de Jerusalén. Y de ahí fue arrebatado. Eso está en Hechos 1. Fue arrebatado a la diestra del Padre. Y ellos se quedaron mirando ahí. Varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así volverá. Y el Señor va a volver y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces, amén. Pero aquí está mezclando pasado y futuro. Sí. Porque una sola Ahora, es interesante. Muy bien el detalle. Muy bien. Hermano Polito, aquí. Una carita feliz. Ahora bien, vamos a ver, es exacto lo que dice él. Es importante ir con calma. Regirá significa que su reino va a ser el milenio. Después de la gran tribulación, después ahí va a ser el milenio. Reinará desde Jerusalén. Jesucristo va a reinar. Amén. Ese regirá es futuro. Y dice, fue, como dice Polito, fue arrebatado ¿cuándo? Cuando resucitó al tercer día y fue arrebatado para Dios y su Padre. Amén. ¿Se entiende, no? Fue arrebatado. Y volverá, ¿no? Y regirá después. Amén. ¿Se entiende esa parte? No. ¿Perdón? Esto de las 7 cabezas y los 10 cuernos hace referencia a lo que veíamos también en Daniel. Claro. Ya. Y las diademas y la cola. Eso significa, diadema significa autoridad delegada. ¿Ya? Son 10 líderes mundiales que le darán a la bestia el reino sobre toda la tierra, ¿no? Estamos viviendo tiempos de alianzas humanas y se van a formar 10 alianzas humanas que van a darle a la bestia la autoridad sobre toda la tierra. ¿Amén? Ahora bien, pero todo esto es la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Para que se cumpla lo que está escrito. Y esto de la cola que arrastraba la tercera parte de las estrellas, en referencia a cuando se ha revelado. Exactamente. Satanás, el dragón es Satanás, y las estrellas son los ángeles.
a quienes engañó, ¿no es cierto? La tercera parte de los ángeles engañados. ¿Cuántos ángeles hay? Millones de millones. Y entonces arrojó la sola tierra de los demonios. ¿Ven? Cantidad de demonios. Ahora, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿Está bien? Y a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Frecuentemente Satanás quiso impedir la venida del Señor en el Antiguo Testamento. Frecuentemente. Y uno de los últimos ha sido Herodes, que le dijo a los reyes: vayan, averigüen dónde y me avisan para que yo también vaya y le adore. Hipócrita. Quería matarlo, ¿no? Entonces, ahí está. Ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién es ese hijo varón? Jesucristo. Regirá, reinará en el milenio. Ahora reina, pero los gobiernos no lo reconocen. Él sigue siendo rey de Israel. Amén. Sigue siendo rey de nosotros, que lo reconocemos como rey. Nosotros no, bueno, pero él es rey y se va a seguir siendo rey. Visible no todavía, pero en el milenio sí, un reino visible, donde Jesucristo en persona va a estar reinando desde su ciudad amada. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y va a ser contaminada hoy, hollada hoy, odiada hoy. Pero en el futuro, la ciudad siempre va a ser para él la ciudad del gran rey. Amén. Haciendo una analogía con lo que hoy día, en este momento está pasando, creo que todo está orientado a eso. Amén. En este momento hay una lucha Amén. por dividir en reinados ya la Tierra, el planeta entero, ¿no? Y ahí vemos Europa, vemos por otro lado Estados Unidos. Exactamente. Y aquí ves lo que Trump hace cuando se ha muerto el Papa. Dice, yo debería ser el próximo Papa. ¿Qué está buscando? Está buscando el liderazgo de la religión mundial. Está buscando un reinado. Y ahora, ¿qué pasa anteayer, por ejemplo, cuando el Netanyahu, el primer ministro de Israel, directamente decide bombardear las estaciones nucleares de Irán? Lo que está buscando sin Trump es otra vez otro reinado. Liderar esa parte. Y después su segundo plan es ampliar el reino de Israel, tomando varias. Precisamente en uno de los capítulos de los evangelios dice reino contra reino. Pero irán guerras, rumores de guerra, reino contra reino. Entonces, definitivamente es ese conflicto que se está dando, sí. Pero que se va a armar al final 10, van a salir 10 líderes, representantes de cada uno de estos reinos, y van a elegir a uno para dar el poder sobre toda la tierra. ¿Amén? Ahora bien, sí. Y la mujer, que es Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten. ¿Cuánto? ¿Cuánto es eso? 3 años y medio. 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. ¿No es cierto? Ahora bien, ahí la va a proteger al remanente de Israel. Ese resto de Israel que va a ser guardado en el... No son los 144,000, ojo, no confunda. Otros son los 144,000 que van a ser evangelistas, sellados por el Espíritu Santo, que van a anunciar a sus hermanos lo que está pasando. Este es un resto, y esos van a ser perseguidos también. Y por eso el Señor los va a guardar en ese lugar, que muchos comentaristas hablan sobre un lugar en el desierto, no recuerdo ahorita el nombre, bueno, pero es un lugar, naturalmente es como un refugio, ¿no? Posiblemente sea Petra, dice, Petra se llama. Pero lo que sí que los va a proteger, ¿durante cuánto tiempo? Cuánto dure el reinado de la bestia. ¿Cuánto va a durar? 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Cuáles ángeles? Demonios, ángeles caídos. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ahora es... Una pregunta aquí. Al principio vemos cuando el diablo se revela, hay una batalla.
y lo echan, lo vencen y lo echan. Ahí los demonios rebeldes. Esta es la segunda. Pero una cosita, es interesante esos detalles. Cuando Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles, fue arrojado junto con sus demonios. Pero ustedes saben que hay ¿cuántos cielos? 3. Primer cielo atmosférico que vemos. Segundo cielo es donde los planetas, ¿no es cierto? Los astros, ¿no? Cuerpo celeste. Bueno, en lo físico. Pero en lo espiritual, en el segundo cielo, ahí están las potestades, los gobernadores. Ahí está el principado de Persia, que habla también Daniel. El príncipe de Persia, ¿no es cierto? Está ahí. Los principados, gobernadores, en ese sentido espiritual, están ahí, justamente dominando a la tierra. Por eso hay principados, hay sectores que dominan ciertos principados. Amén. Entonces, en este momento todavía están ocupando ese lugar, el segundo cielo. Han caído del primer cielo, del tercer cielo. Satanás ha caído del tercer cielo. Sus demonios están en el segundo cielo y también están por acá. Pero cuando eso ocurra, ya fuera del segundo, están de bajada. Del segundo al primero. Y del primero A la tierra. al lago de fuego. Ese es el último lugar. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué dice? Ya no hubo ya más lugar para ellos, para hacerlo más claro, en el segundo cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Esos son los 4 nombres. Dragón, serpiente antigua, Diablo. ¿Qué significa diablo? Acusador. Calumniador. Calumniador, acusador. ¿Y qué significa Satanás? Adversario. Adversario. El cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por el libro de Job sabemos que todavía Satanás tiene acceso al cielo, al tercer cielo, para acusarnos permanentemente. ¿Cuál es su pega? Permanentemente el acusador de nuestros hermanos día y noche. Pero va a llegar un momento que va a ser arrojado totalmente, ya no va a tener parte ni suerte en nada. ¿Ven? Pastor, esos principados que habla ahorita que están en el segundo Gobernadores. cielo, sus gobernadores, son de los que habla precisamente en Job, que dice que Dios estaba reunido con ellos y le pregunta a Satanás de dónde viene. Llegaron los hijos de Dios, los ángeles, y entonces se coló el enemigo, ¿no? ¿De dónde vienes? Le pregunta por eso, de rodear la tierra y pasear por ella. Ahorita está en ese plan de engañar a las naciones por toda parte. Pero hasta que se cumpla el plan. Una vez que se cumpla el plan, ya no hay más. Satanás será atado en el abismo, después desatado por un poco de tiempo y después definitivamente arrojado en el lago de fuego. Amén. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora bien, ¿por qué permite el Señor a Satanás como el acusador? Porque el trono de Dios es un trono de justicia. Ahí está sentado el juez, perfecto juez, nuestro Padre. Si hay un juez y hay justicia, hay un defensor. ¿Quién es? Y hay un acusador. Sí, muchas veces acusa con mentiras, pero lo terrible es que tengas razón, ¿no? Eso es grave. Acusa pues, pero más vale que... Amén. Bueno. Ellos, qué hermoso versículo es este. Le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, muchos mártires por causa de la labor del enemigo, ¿no? Han muerto y estaban muriendo. Hoy mismo, mártires en Medio Oriente. ¿Detrás quién está? Satanás, pues. Él ha sido homicida desde el principio. ¿No es cierto? Amén.
Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ahí viene lo siguiente, que nos grafica cómo va a ser los cristianos en ese tiempo. Ay de los moradores de la tierra, perdón. Cuando habla de los moradores de la tierra, se está refiriendo a un grupo determinado. Moradores de la tierra son aquellos que aman vivir en la tierra, que su esperanza es terrenal, que su visión es terrenal, que gustan de las cosas materiales. Esos son los moradores de la tierra. Por eso el Señor nos dice, no tengas nada con que sea un apego aquí en la tierra, que tu anhelo sea siempre celestial, espiritual. Y hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tienen poco tiempo. Cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es? Israel. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Amén? La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Eso se llama, entre otros pasajes, es una figura literaria que significa metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es una expresión que simboliza algo. No es que va a arrojar agua física, sino es como una tormenta que viene, ¿no? Arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, ¿no? ¿Cómo? Para que fuese arrastrada por el río, o sea, algo que perjudica a la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. ¿Amén? Incluso va a utilizar seguramente inundación, algo provocar ahí para destruir al remanente de Israel. Remanente, resto. Cuando dice que todo Israel será salvo, no. Es decir, no piense que es todo Israel. Siempre habla la Biblia en la profecía del remanente. Si Israel fuese como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Y lo mismo para la iglesia. Hay un remanente. Amén. Amén. En esta parte, pastor, yo creo que no es aquella concepción que tienen muchos cristianos, y cuando conoces a un judío, por favor, lo ven como su santidad. Claro. O sea, evidentemente el Señor no se ha olvidado, a pesar de que Israel, en el Estado de Israel, la mayoría no lo reconoce, ¿no es cierto? A pesar de que a lo suyo vino, los suyos no les recibieron. Hay judíos que se están convirtiendo, pero muy pocos, ¿no es cierto? Pero definitivamente lo que nos aclara el apóstol Pablo en Romanos es que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Es un error decir que la iglesia ha reemplazado a Israel. Israel sigue siendo en el corazón de Dios, aunque su oración es para salvación, ¿no? Y va a procurar que la mayor parte se conviertan, aunque no todos, evidentemente, ¿no? Pero Israel como nación, en el corazón de Dios, como les decía, Jerusalén va a ser el lugar desde donde el Señor Jesucristo ahí físicamente va a reinar en el milenio. Y Israel, el remanente salvo, evidentemente, va a ser cabeza de naciones en ese tiempo. Y lo que, a diferencia de lo que ahora, por ejemplo, se aborrece a los judíos, se los ve, en ese tiempo van a decir, ni más, 10 tomarán del manto a un judío y dirán, vamos contigo porque con ustedes está el Mesías, ¿no? Entonces el Señor no se ha olvidado de su pueblo, está en el corazón, aunque evidentemente la mayoría no lo reconoce. Amén. Amén. Y ahí está. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra ¿contra qué? Con el resto de la descendencia de ella. Porque definitivamente, si la salvación viene de los judíos, y Jesús nació judío, entonces nosotros llegamos a ser judíos espirituales. Amén. La Biblia habla del Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? De toda nación, pueblo, lengua, que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Amén. Y el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero aquí hay un tema que es fundamental, a mí parece, es la piedra fundamental de nuestra fe, es que
radica en el significado de la cruz y la muerte de Cristo en el Calvario. A partir de ahí, está claro que solamente es el pueblo y la iglesia de Dios los que reconocen a Cristo como Dios y Salvador y su resurrección sobre todo. Ese es el pueblo de Dios. Y ahí es donde se les cae a los judíos decir: nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Y por el solo hecho de tener sangre judía, ya son salvos, son el pueblo de Dios. Eso es falso. Tal vez en ese sentido es que la gente, la mayor parte de la gente dice: ellos son el pueblo elegido de Dios y los salvos, como dicen por antonomasia, son salvos. Es ni más ni menos, es ni más ni menos que considerar que todo cristiano que ha confesado a Cristo es bueno. Vemos que no es así, lamentablemente, ¿no? O que ya es excelente. ¿No? Alguien decía un ejemplo, ¿no? El hecho de que entres a un garaje no te hace Volkswagen, ¿no? Entonces ese es el asunto, ¿no? Es el testimonio, más que nada el fruto, el resultado de una genuina conversión. Amén. Es justamente que no pasó en sí ahorita los judíos, así como están en este momento, incrédulos, incrédulos totalmente, no les va a salvar. Por eso dice: aunque Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. ¿Qué es el remanente? Es el conjunto de judíos que en todo este tiempo están confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, que vienen a formar parte de la iglesia. Ahora, qué lindo tener en la conga de un judío convertido, ¿no? Es una bendición. Doblemente. Pastor, pero aquí, acá se estaba refiriendo a que la mujer estaba guardada, digamos, ¿no?, en el desierto durante 3 años y medio. Entonces, ¿quiénes son los que, a quien se está refiriendo acá en el versículo 17, cuando dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? ¿Son cristianos que se han quedado en la gran tribulación? Justamente, cuando dice, amén, ¿dónde está eso? 17, ¿no? Sí, y el otro está en el 6, creo. Amén, ya. Sí, en el 6 dice: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Entonces, ya. Ahora bien, dice 16, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿A quién es la mujer? Israel. El remanente. Siempre el remanente. La tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí nos está mostrando, claro, correcto, por extensión, está mostrando que no ha podido con el remanente de Israel. Entonces se va a hacer guerra contra los cristianos que estén en cualquier parte de la tierra en ese tiempo. Por eso va a haber persecución al pueblo. Por eso va a ser durísimo para aquel que confiese a Jesucristo como Señor y Salvador en esos días. Porque no se olviden que va a ser una sola religión y todos van a tener que confesar al anticristo, ¿no es cierto? No permitirá ninguna forma de culto. No va a permitir ninguna forma de culto. Por eso hoy día también otra señal que se está dando es el ecumenismo. El ecumenismo. Una sola religión, ¿no? A eso está dirigiéndose, pues, para hacer que sea la religión del anticristo. ¿Amén? Bueno. Volvemos entonces a capítulo 8 y vamos a volver a repasar. 8, versículo 23, ¿qué dice? Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, no se va a olvidar, hermano. Cuando los transgresores lleguen al colmo, y los transgresores ya están llegando al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en ellos. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente. Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Por eso nos hemos ido a Apocalipsis capítulo 2. Porque precisamente va a haber guerra contra el pueblo de Dios, los cristianos que se queden en la gran tribulación. En esta parte, cuando dice al pueblo de los santos, a quienes se está refiriendo es a nosotros. Pero nosotros ya no, pues, nosotros ya estamos en la casa del Padre. Sí, a los que se quedan. A los que se quedan y los que profesan. Si asimilamos, pero en este momento los santos. Amén. Los santos somos nosotros, pues, la iglesia.
esperando que seamos santos. Apartados. Con el entendido de que seamos santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesucristo. Bien. Dios mío, pero que han tardado. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Qué significa eso? El Señor, pues. Cuando veíamos en la estatua que hay una roca que ha destruido todo, no con mano humana, dice, no con fuerza humana, sino es sobrenatural. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Eso le está diciendo a Daniel. Del tiempo en que él vivía, la venida del Antíoco Epífanes todavía iba a pasar muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendí. Daniel, no te preocupes, no es para tu tiempo. Tú escribe y sella. Eso lo va a decir al final del libro del profeta Daniel. Cosa contraria al que le dijo a Juan. A Juan no le dice sella y guarda. Le dijo escribe y publica, porque es para este tiempo. Amén. Bueno, amados, se van a preparar para el próximo lunes, porque el próximo lunes vamos a entrar a un capítulo poderoso que vamos a hacer con cuidadito porque no es fácil y es una profecía extraordinaria. Es la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. 70 semanas. Se va a acordar de eso. Lea, por favor, Daniel 9. Por favor, lea hasta el lunes. Un poquito, por lo menos. No importa que no entienda al principio. Vamos a explicar aquí. 70 semanas. Les adelanto. Semana no de días. Semana de años. Amén. 70 semanas de años. ¿Ya? Y si son semanas de años, ¿cuántos años sería? Si está bien en geografía, digo en aritmética. 490 años. 7 por 7, 49. 490 años. De los cuales, de las 70, se va a acordar, 69 ya se ha cumplido. Vamos a ver, con calmita vamos a ver. Falta una semana. Si falta una semana, ¿cuánto falta? 7 años. Esa es la última semana. Los 7 últimos años de esta era. Pero todavía estamos entre que se ha terminado la 69 y va a empezar la 70 y hay un espacio que se llama la edad de la iglesia, el tiempo que estamos viviendo. Pero ¿dónde está esta conversión de una semana a 7 años? Hebdómadas son, en el original hebreo, hebdómadas serie de 7. Serie de 7. Si usted busca en el diccionario, hebdómada es serie de 7. 7, pero no en este caso, como vamos a ver los tiempos, no se trata de días, pues. Una semana de días ya voy a pasar hace tiempazo. Se trata de años y cuando se interpreta como años, generalmente la profecía y la literatura bíblica refiere semana como años. ¿Recuerdan ustedes un referente en el Antiguo Testamento? Cumple tu semana, le dice a Jacob. ¿No ven que le hizo trabajar cuando pensó que estaba trabajando por Raquel, 7 años trabajó por Raquel, ¿no es cierto? Y de punta que no había sido Raquel, sino había sido Lea, la mayor. Y después le dice, y ahora para Raquel, cumple tu semana, le dice tío Labán. Semana significa 7 años.
¿De dónde dices que sale desigualdad? En el lenguaje bíblico se expresa en el hebreo como semana, como años, serie de años. Pero no es una semana, un año, una semana, 7 años. 7 años. 7 años. 70 semanas, 490 años. Y vamos a ver en el capítulo 9 cómo se cumple en la historia, que se ha cumplido desde el principio. Porque lo que va a hacer Daniel es, desde aquí hasta aquí, 69 semanas. El espacio y la última semana, que también dice lo que va a pasar en esa última semana. Amén. Amén. Padre amado, bendito Dios, gracias te damos por este tiempo que has permitido que podamos una vez más escudriñar tu palabra, escudriñar tus escrituras. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno, para siempre tu misericordia. Danos entendimiento, ayúdanos, Señor, a entender la profecía, a entender los tiempos que estamos viviendo. Tú eres el que crea la historia, no son los pueblos los que hacen la historia. Tú la creas de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu propósito. Porque cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará, hasta que se cumpla el plan que has establecido de Génesis a Apocalipsis. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios amado, bendito. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Decimos todos, amén. El Señor los bendiga grandemente.